Pero aparte de progresar, But apart from progressing, en ocasiones también sucede on occasions, que nosotros en vez de ir hacia adelante, instead of us going forward, comenzamos a ir hacia atrás. we start going backwards. O sea, no solamente es progresar, So it's not just progressing, sino, aleluya, determinar but to determine no ir hacia atrás. not going back. O sea, la palabra del Señor The word of God viene a cada uno de nosotros comes to every one of us para que nosotros, aleluya, nos mantengamos donde estamos, so that we may maintain ourselves where we are, pero también que nosotros progresemos hacia adelante. but also that so we may progress forward. O sea, en otras palabras, So in other words, puede ser que en un momento dado tú no te veas progresando, it could be that at a given moment you don't see yourself progressing, pero no te ves retrocediendo. but you don't see yourself going back. Entonces es bien importante So it's very important que tú entiendas que cuando estás cansado, that you understand that when you're tired, tú te pares you stop y te sostengas en la palabra and you sustain yourself in the word y recibas nuevas fuerzas. and receive new strength. El ayuno Fasting te da nueva fuerza, gives you new strength. te da, aleluya, una nueva It dirección. gives you a new direction. Es bien importante It's very important que tú entiendas for you to understand cómo Dios nos habla how God speaks to us a través de los profetas. through his prophets. Si tú escoges, aleluya, la vida de los profetas, If you look at the lives of the prophets, los profetas hoy hablaban de una cosa today's prophets spoke about one thing, y mañana iban y hablaban de otra. and tomorrow they went and spoke about another thing. Porque ellos en la presencia de Dios Because in God's presence, tenían que cumplir they had to keep una serie de recomendaciones, a series of recommendations, una serie de a mensajes, series of messages, y tanto le daban un mensaje al rey and as they gave messages to the king, como podían darle mensaje al pueblo. they could also give messages to the people. Entonces es bien importante que nosotros entendamos So it's very important for us to understand que el ayuno that fasting nos permite a nosotros allows us vivir firmes en donde estamos to live firmly where we are y poder caminar hacia adelante, and to be able to walk forward, poder progresar hacia to adelante, progress forward, poder entender dónde estamos to understand where we are y poder entender hacia dónde nosotros vamos. and understand where we're going. Pero mire, aquí hay una emergencia. But there is an emergency here. Dios le está diciendo al profeta: God is saying to the prophet, clama a voz en cuello. shout it out loud. O sea, en otras palabras, aleluya, expande tu voz, So in other words, expand your voice. alza tu voz, Raise your voice. no te detengas, Do not hold back. alza tu voz como trompeta Raise your voice like a trumpet y anuncia a mi pueblo and declare to my people su rebelión their rebellion y a la casa de Jacob su pecado. and to the descendants of Jacob their sins. Es bien importante que nosotros entendamos It's very important for us to understand que para nosotros conocer bien lo que es pecado, that for us to truly know what sin is, también el ayuno es importante. fasting is also important. El ayuno te lleva a conocer Fasting takes you to know aquellas áreas en las cuales estás pecando those areas in which you're sinning y no te das cuenta. and you don't notice. Aún es bien importante It's even very important que nosotros podamos entender for us to be able to understand que después de nosotros reconocer, that after we recognize, de nosotros conocer that after we know lo que dice la palabra de Dios, what the Word of God says, nosotros vivamos respaldando lo que dice la palabra. we must live supporting what the Word says. Cuando nosotros vivimos respaldando lo que dice la palabra, When we live supporting what the Word says, nosotros vivimos confirmando la palabra. we live confirming the Word. O sea, en otras palabras, So in other words, la confirmación de la palabra confirmation of the Word tiene que estar a través de lo que nosotros hacemos. has to be through what we do. Cuando tú confirmas lo que dice la palabra, When you confirm what the Word says, tú vives bajo las promesas
promesas de la palabra de Dios. You live under the promises of God's word. Tú vives, gloria al Señor, de acuerdo a los mandamientos del Señor. You live according to God's commandments. Tú vives en obediencia, aleluya, a Dios. You live in obedience to God. Porque lo más importante para el ser humano, Because the most important thing for mankind, primero es que pueda obedecer, first is that they may obey, para que luego pueda reposar. so that they may later rest. A la medida que tú vas obedeciendo, The more you the more you obey, tú te vas preparando para entrar a un reposo. you prepare yourself to enter into a rest. Cuando tú ayunas, When you fast, cuando tú oras al Señor, when you pray to the Lord, tú empiezas a tener un reposo en tu vida. you start to have this rest over your life. Porque ese reposo tú lo adquieres Because that rest, you acquire it a través de la humillación a Dios. through humbling yourself to God. Y la palabra del Señor dice And the word of God que says, si nosotros nos humillamos, if we humble ourselves, Él nos escuchará He will hear us, y Él sanará nuestra tierra. and He will heal our land. Tenemos que hablar, We have to speak, tenemos que decir, we have to say, tenemos que repetir, we have to repeat aleluya, continuamente, continuously quién es el que tiene el poder who the one that has the para power sanar nuestra to vida. heal our lives. ¿Quién es el que tiene el poder Who is the one that has the power para salvar al to hombre, save man, para salvar la mujer, to save woman, para salvar al joven, to save the youth, para salvar al niño? to save the children? Es bien importante que nosotros podamos It's entender very important that que we should el ayuno understand that fasting te trae un reposo brings a rest porque rompe cadenas, because it breaks chains, porque quiebra, aleluya, el yugo, because it breaks the yoke, lo pudre it rots it. a causa de la unción del Espíritu Santo. Because of the anointing of the Holy Se Spirit, pudre el yugo del diablo. the yoke of the enemy is rot. Y esa unción del Espíritu Santo And the anointing of the Holy Spirit viene a través de la oración comes through prayer, y viene a través del ayuno, comes through fasting, viene a través de la humillación sincera, comes through sincere humility, diciéndole al Señor, telling the Lord, yo no puedo romper estas cadenas, I can't break these pero chains, ya tú las rompiste, but you've Señor. already broken them, Lord. Yo no puedo hacer nada con este I problema, can't do anything with this pero tú problem, sí puedes, aleluya, resolver este problema. but you can resolve this problem, Porque tú resolviste todos los problemas nuestros. because you resolve all our problems. Y yo me pongo de acuerdo con eso. And I agree with that, Para vivir, aleluya, sin problemas. so that I can live with no problems. Dios quiere que tú vivas sin problemas. God wants you to live with no problems. Mira lo que estoy diciendo. Look at Dios what I'm quiere saying. que tú vivas sin problemas. God wants you to live with no problems. El problema es problema The problem is a problem cuando tú le llamas problema. when you call it a problem. Pero el problema no es But the problema problem's not a problem cuando entonces tú caminas when you walk y te ves la adversidad and you see adversaries y tú entiendes and you que tú understand tienes un Dios that grande, you have a great God, que tú tienes un Dios that you poderoso have a powerful God que va a ir, aleluya, por encima de esa adversidad. that's going to go above those adversaries. Entonces ya tú empiezas a vivir And then you start to live sin llamarle a los problemas problemas. without calling problems problems. Tú empiezas a entender You start to understand que lo que aparentemente está cerrado, that what is apparently closed, cuando tú vas humillado delante del Señor when you go humbly before the Lord y tú caminas humillado delante del Señor and you walk humbly before the y tú Lord estás en ayuno y en and oración, you're fasting and in prayer, eso que está frente a ti that which is before se you tiene que quebrar, has to break, se tiene que abrir. has to open. Aleluya, tiene, gloria al Señor, que abrirse el camino The way has to para open los hijos de Dios for the children of que God caminan en that obediencia. walk in obedience. ¿Sabe qué le pasó al pueblo de Israel muchas veces? You know what happened to the people of Israel many Que times? por dejar de hacer Because they stopped doing lo que ya sabían hacer, what they knew they had to do, no pudieron hacer they couldn't do lo que debían hacer. what they should have done. Y cuando dejaron de hacer And when they stopped lo doing que debían de what hacer, they should have done, ahí vino la cadena, that's where the chains came. ahí vino el pecado. That's where sin came. Porque cuando tú no vives humillado delante del Señor, Because when you don't live humbly before the Lord, vives en pecado. you live in sin.
No puede haber una persona. There cannot be a person. Escucha bien lo que digo. No Listen puede haber closely. una persona There cannot be a person que viva sin pecado that lives in sin si no está humillado delante del Señor. if they're not humbled before the Lord. Es bien importante que tú entiendas It's eso. very important for you to understand. El Señor le estaba diciendo al profeta: The Lord was telling the prophet, alza tu voz como trompeta raise your voice like a y trumpet anuncia a mi pueblo su rebelión and declare to my people their y a rebellion la casa de Jacob su pecado. and to the descendants of Jacob their sins. Pecado Their sins. trae rebelión. Sins bring rebellion. La rebelión viene por causa del pecado. Rebellion comes because of sin. Por eso es que en ocasiones, That's why on occasions, cuando el hombre está lleno de rebelión, when man is filled with rebellion, no puede escuchar mucho la palabra de Dios. they cannot hear the word of God much. Se desespera, They get desperate. quiere irse, They want to leave. quiere desaparecerse. They want to disappear ¿Por qué? Porque hay algo que lo está, aleluya, presionando, because there's something that's pressuring them, lo está confrontando. confronting them. Y es por eso que aún And that's why even cuando una persona empieza a escuchar las predicaciones, when a person starts to hear preachings donde hay un hombre where there is a man que está sometido a la voluntad de Dios, that is submitted to the will of God al ayuno, and fasting a la oración, and prayer a la humildad and humility que viene de parte de Dios, that comes from a God, la bondad que viene de parte de to Dios, the goodness that comes from God, a la mansedumbre de parte de Dios, to the goodness from God, y empieza a hablar esa palabra, and he starts to speak that word, aquel que le escucha those who hear it es estremecido. is shaken. Es estremecido Is shaken porque hay un poder because there's a power que sale de ese hombre. that comes out of that Hay una man. autoridad There's an authority que sale de ese hombre. that comes out from that man. Vuelvo a decir lo que dije esta I'm mañana. going to say what I said this morning again. El ayuno no viene Fast, a pedir permiso. when fasting does not come to ask for permission. El ayuno viene Fasting comes a romper, to break, a quebrar to break down cualquier cosa que no esté de acuerdo con Dios. anything that is not in agreement with God. Es por eso That's why que el Señor le habló a Israel. the Lord spoke to Israel. Israel, estás en pecado. Israel, you're in sin. Israel, estás en rebelión. Israel, you're in rebellion. ¿Por qué? Why? Porque no había humillación. Because there was no humility. No había un verdadero ayuno. There was no true fast. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? So what would happen? Que se quedaban las personas en ayuno, People were fasting, pero seguían siendo las mismas personas, but they continued to be the same people, carnales, carnally, desatendidas con los demás, unattentive with others, sin misericordia. without mercy. Mire lo que dice. Look at what it says. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. For day after day they seek me out. They would seem eager to know my ways, Como gente que hubiese hecho justicia. as if they were a nation that did what was right. Escucha bien. Listen closely. Que me buscan cada día They search for me every day. y quieren saber mis caminos. They want to know my ways. Si nosotros queremos saber sus caminos, If we want to know his ways, ¿cómo podemos estar lejos de Él? how can we be far from him? Tenemos que acercarnos a Él. We have to get closer to him. Tenemos que hacer las cosas que Él We quiere. have to do the things he wants us to do. Esta ciudad va a cambiar. This city will Tu change. familia va a Your cambiar. family will change. ¿Sabes cuándo? You know when? Cuando tú hagas ayunos correctos. When you fast Cuando tú properly. te muevas When you correctamente. move properly. Cuando yo me mueva When correctamente. I move correctly. Pareciera que en ocasiones It could seem on occasion todavía no estamos logrando lo que necesitamos. we are still not reaching what we need. Hay que entrar en el ayuno. We need to enter Hay que fast. entrar en la oración. We need to enter into prayer. Hay que entrar en el clamor. We need to cry out. Es esa manifestación It's that manifestation la que Dios quiere de sus hijos. that God wants from his people. Fíjese que dice que me buscan cada día. It says they seek me out every day. ¿Cuántas personas no ayunan? How many people don't fast? Están buscando a Dios. They're searching for God. Aparentemente están buscando a Dios. Apparently they're searching for God. Pero ¿qué sucede? But what happens? Cuando sus acciones, When their actions, cuando están ayunando when they're fasting, y sus acciones son iguales, and their actions are the same cada día every day, sus pensamientos son their iguales, thoughts are the same, no están haciendo un ayuno efectivo. then they're not doing an effective fast. Y la palabra del Señor
And the word of God nos los aclara aquí en este capítulo 58 de Isaías. makes it clear in this chapter of 58 of Isaiah. Mire lo que sigue diciendo. Look at what it keeps saying. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Because it says, because we fasted, but you did not listen. ¿Por qué el Señor no hacía caso? Why did they not listen? ¿Por qué el Señor, aleluya, no escuchaba? Why did the Lord not hear? ¿Por qué el Señor no prestaba atención? Why did the Lord not pay attention? ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez? Has that ever happened to you Que tú once? sientes que Dios no te escucha, That you feel like God's not que sientes listening? que Dios, aleluya, no hace nada. That God doesn't do anything? ¿Sabe por qué? You know why? Porque no hay sensibilidad en el corazón. Because there is no sensibility in the heart. Porque no hay sensibilidad en el espíritu. Because there's no sensibility in the spirit. El ayuno trae sensibilidad a nuestras vidas. Fasting brings sensibility to our lives. Entonces ya no le dices a Dios, So that you don't no longer say to God, estoy ayunando. I'm fasting. ¿Y por qué tú no haces algo? Why don't you do something? ¿Para qué entonces estoy ayunando? Then why am I fasting? Recuerdo en una película que estaba viendo I remember a movie I was watching. que había un hombre, no recuerdo si era un manto que tenía. There was a man, I don't remember if it was a veil that he had. O sea, lo tenía el discípulo The disciple had o it. el que iba a ser discípulo Or the one who was gonna be a y no lo disciple. sabía. And he didn't know it. Y este hombre And this man, se encuentra con ese joven he finds himself with that young man. y ese joven le dice, And the young man says, yo quiero aprender Kung Fu. I want to learn Kung Fu. Y este hombre And the man toma un manto takes a o veil un abrigo que tenía el muchacho or a coat that the young man had. y le dice, yo quiero que tú hagas esto. And he said, I want you to do this. Y hacía ciertas cosas And he would do certain y things. tenía que hacer eso continuamente. And the young man had to do that continuously. Y el muchacho le dice, pero yo lo que quiero aprender es Kung Fu. And the young man said, but I want to learn Kung Fu. Do it. ¿Tú quieres aprender Kung Fu? You want to learn Kung ¿Tú Fu? quieres aprender a pelear? You want to learn how to Pues fight? haz lo que yo te estoy diciendo. Well, then do what I'm telling you to do. Eso es lo que Dios hace con nosotros. That's what God does with us. ¿Tú quieres bendiciones? You want blessings? Haz lo que Dios dice. Do what God says. Haz lo que Dios dice. Do what God says. Aparentemente parece tonto. It looks dumb apparently. Parece, aleluya, que no va a funcionar. It looks like it's not going to function. Pero sí va a funcionar. But it's going to function. Porque lo primero, aleluya, que aquel muchacho necesitaba Because the first thing that young man needed no era saber poner las manos. was not how to place his No era hands. saber tirar el golpe. Was it not how to hit? Era tener una It disciplina. was to have a discipline. Y en la vida hay que tener una And disciplina. in life we need to have a Y Dios discipline. llama a su pueblo a tener una disciplina. God calls his people to have a discipline. Y disciplina, aleluya, no quiero decir castigo. And discipline, I don't mean a punishment. Estoy hablando de disciplina, gloria al Señor, I'm talking about discipline de hacer lo que necesitamos hacer. of doing what we need to do. Porque hay un pueblo que cuando escucha disciplina, Because there are people when they hear discipline, entonces escucha como que tiene que hacer eso presionado, then they hear like they have to do that under como pressure. que no quisiera hacerlo, Like they don't really want to do it. como que si lo hago porque yo quiero. I'll do it because I want to. Pero eso no es lo que estamos But hablando. that's not what we're talking about. Estamos hablando de We're disciplina. talking about discipline. Cuando usted hace las cosas correctamente y en orden. When you do things correctly and in order. Estamos hablando de disciplina. We're talking about discipline. Cuando nosotros, aleluya, nos mantenemos When we maintain ourselves, haciendo lo que la palabra del Señor dice, doing what the Word of God says, aunque aparentemente even if apparently no esté pasando nada. nothing is happening. Porque, aleluya, yo quiero decirte algo. Because I want to tell you something. Y aquellos que me están viendo, quiero decirles algo. And those who are watching, I want to tell you Es bien something. importante que entiendas It's very important for you to understand que aunque tú entiendas que no está pasando nada, that even if you understand nothing is si tú happening, estás, aleluya, buscando de Dios if you're searching for God y estás moviéndote, aleluya, a tener una buena relación con Dios, and you are moving to have a good relationship algo with está God, sucediendo. something is happening. Algo está pasando en tu Something is vida. happening in your Algo life, está pasando Something is en tu happening. alrededor. around you. Algo está sucediendo. Something is happening. Algo se está quebrando. Something is breaking. Algo se está rompiendo. Something is Pero ripping. algo está naciendo.
naciendo but también. something is also being born. Porque eso es lo maravilloso Because that's what's marvelous de lo que hace, aleluya, Dios en nuestras vidas. of what God does in our lives. Yo no puedo ser, aleluya, un buen hombre I cannot be a good man si yo no quiero saber de Dios. if I don't want to know about God. Yo no puedo ser un hombre, aleluya, correcto, I cannot be a correct man, un hombre, aleluya, sabio, a wise man, si yo realmente no quiero saber de Dios. if I truly don't want to know about God. No puede ser, aleluya, un hombre de autoridad I cannot be a man of authority si no nos humillamos delante de Dios if we don't humble ourselves y before God reconocemos a Dios como Dios and recognize God as y God reconocemos a Jesucristo, aleluya, como nuestro Salvador. and recognize Jesus Christ as our Savior. Quiero decirte I algo. want to tell you something. Hay personas que entienden que no necesitan, aleluya, a Dios. There are people that understand that they don't need God Porque ellos entienden que ellos no necesitan salvación. because they understand that they don't need salvation Porque ellos tienen su trabajo. because they have their job, Ellos tienen, aleluya, su casa. they have their home, Ellos tienen, aleluya, todo lo que se necesita materialmente. they have everything you need materialistic, Pero andan vacíos. but they're empty. Y por eso necesitan salvación. And that's why they need Porque la salvation. salvación viene a llenar. Because salvation comes to fill you. Hay en el hombre In man, algo que se llama espíritu. there is something called spirit, Que es de la manera en que Dios se comunica con el hombre. which is the way that God communicates with man. Y es de la manera que también Dios satisface al And hombre. it's the way that God satisfies man. Dios llena y le da vida al hombre. God fills and gives man life. Cuando Dios, aleluya, da vida al hombre When God gives man life y llena al and hombre, fills man, el hombre no necesita nada de lo material. man needs nothing else of the material things. Parece ser que dije algo erróneo. It sounds like I said something No ironic. estoy diciendo nada I'm erróneo. not saying anything ironic. Jesús le dijo a Satanás, Jesus said to Satan, escrito está, it is written, no solo de pan vivirá el hombre, not just by bread alone shall man live, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but of all words that come out of God's mouth. Entonces cuando tú usas, aleluya, lo material, So when you use the material thing, ya tú no lo ves como una necesidad, you no longer see it as a need, sino como algo natural. but as something natural. Jesús no necesitaba de lo material. Jesus did not need material. Jesús no vino aquí a tener una buena casa. He did not come here to have a good Jesús house. no vino aquí a tener un gran palacio. Jesus didn't come here to have a great palace. Los judíos estaban esperando, aleluya, que Él se manifestara como rey. The Jews were waiting for him to manifest himself as king, Que Él tuviera una corona. for him to have a crown, Que Él tuviera, aleluya, una buena vestimenta de rey. for him to have a great wardrobe of Que a king, Él tuviera un buen trono. that he had a great throne, Que Él tuviera un buen palacio. that he'd have a great palace. Pero Él no vino a eso. But he did not come for that, Porque eso, aleluya, fue lo que Él dejó. because Aleluya, that's what he aleluya. left. Él dejó eso He left para that entonces venirnos a enseñar a nosotros and then come to show us que todo, aleluya, lo que nosotros quisiéramos tener that everything that we wish to have está en el reino de los cielos. is in the kingdom of heaven. No está aquí en la It's tierra. not here on earth. Aquí en la tierra lo que tenemos son vicisitudes, What we have here problemas, on earth is problems, situaciones, situations, crisis. crises. Pero en Cristo, But in en Christ, Dios, in God, nosotros vivimos, aleluya, aleluya, eternamente we live eternally y para siempre. and forever. Amen. Somos el pueblo del Espíritu. We are the Yes. people of the Somos Spirit. el pueblo bendecido. We are a blessed people. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Por eso es que debemos de disfrutar lo que hacemos. That's why we should enjoy what we do. Cuando tú ayunas, When you fast, cuando tú oras, when you pray, se sensibiliza tu alma your spirit becomes sensible. y comienzas a tener, aleluya, un cara a cara con Dios. And you start to have a face-to-face with Y God. mientras más tú caminas hacia Él, And the more you walk towards Him, más presencia de Él tienes. more of His presence you have. Más presencia sientes. You feel more of His presence. Porque el que se acerca a Dios, Because those who come close to dice God, la palabra, the Word says, crea que le hay. believe that He is there. Tenemos que creer We have to believe lo que estamos haciendo. what we're doing. Tenemos que
que creer We have to believe y tenemos que caminar and we have to walk hacia lo que nosotros estamos estudiando, towards what we're studying, hacia lo que nosotros estamos escuchando. towards what we're hearing. Tenemos que ir hacia la We enseñanza, have to go towards the la teaching, enseñanza correcta, the correct la teaching, enseñanza que, aleluya, pudre el yugo del the diablo. teaching that rocks the yoke of the enemy. ¿Sabe qué? You know what? Isaías tuvo que clamar fuertemente. Isaiah had to cry out Tuvo que greatly. alzar su voz, He had- aleluya, como He trompeta. had to raise his voice like a trumpet. Tuvo que usar, aleluya, el poder que había en él He had to use the power that was within him para decirle a aquel pueblo to say to the en people qué había faltado. in what they had lacked. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. En este día yo no te voy a hablar de qué ha faltado, Today I'm not going to speak to you on where you lack, pero te quiero hablar del poder del ayuno, but I want to talk to you about the power of fasting, del correcto ayuno. the correct fast. Vamos a seguir leyendo. We're going to keep reading. Dice el versículo 4. Verse 4 says, He aquí que para contiendas y debates ayunáis, your fasting ends in quarreling and strife, y para herir con el puño inicuamente. and in striking each other with wicked fists. No ayunéis como hoy. You cannot fast as you do today. Dios le estaba diciendo a aquel pueblo, no quiero que ayunen God was telling those people, I do not want you to de la fast manera que están the ayunando. way that you're fasting. Quiero que ayunen de la manera I correcta want you to fast correctly para que vuestra voz sea oída en lo alto. and expect your voice to be heard on high. ¿Sabes qué? You know what? Este pueblo These people estaba clamando were crying para out que su voz fuera escuchada en lo so alto, that their voice was heard on high, pero no podía ser escuchada en lo alto but they could not be heard on high porque no había una buena intención. because there was not a good intention. Por eso es que cuando ayunas That's why when you fast, debe de haber una buena intención. there should be a good intention. Debe de haber un buen propósito. Should be a good purpose. No para que nuestra voz sea oída en los cielos. Not so our voice will be heard in the No heavens. solamente eso, Not just that, sino para escuchar la voz que viene desde los cielos. but to hear the voice that comes from heaven. Porque algunas veces estamos clamando a Dios Because sometimes we're crying out para to ser God escuchados en los cielos. to be heard in the heavens. Pero Dios lo que quiere es But what God wants que ayunemos is for us to fast para nosotros escuchar la voz desde los cielos. so that we can hear the voice from the heavens. Es muy diferente. It's very different. Es por eso que cuando nosotros ayunamos, That's why when we fast, nuestra vida cambia. our lives change. Nuestra vida es Our transformada. lives are transformed. Nuestra vida es sometida Our lives are submitted a la voluntad de Dios. to God's will, Pero no para hacernos mal, but not to damage us, sino, aleluya, para que la buena voluntad de Dios but so God's good will llegue a nuestras vidas will come to our y lives seamos prosperados en and todo. we'll be prospered in everything. Y que cuando venga la situación, aleluya, que no entiendes, And when the situation comes that you don't understand, digas todo está bien, you can say everything is okay porque yo estoy sirviendo a because Dios, I'm serving the Lord, porque yo estoy ayunando. because I'm fasting. Y aunque eso está difícil ahí, And even though that's difficult there, y aunque esto está bastante imposible, and even if this is a little impossible, para el que cree en Dios, for those who believe in God, todo es posible. everything is Para el possible. que cree en Dios, For those who believe in todo es God, posible. anything is Para el possible. que cree en Dios, To those who believe in todo es God, posible. anything is possible. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Y aquel que cree en Dios, And those who believe in God, ayuna. fast. Aquel que cree en Dios, Those who believe in God, saca tiempo para orar. take time out to pray. Aquel que cree en Dios, Those who believe in God, hace lo que la palabra del Señor dice. do what the Word of God says. No levanta su puño contra su hermano. They don't raise their fist against their brother. No viene, aleluya, a hacerle daño a su hermano. They don't come to damage their brother. Mira lo que voy a decir ahora. Look at what I'm going to say now. Hay una iglesia que se pasa condenando a todo el mundo. There is a church that all they do is condemn each other. Y donde quiera dicen que eso es pecado. And everywhere they say that's a sin. Y la realidad es que hay que hablar sobre lo que es pecado. And the truth is we have to talk about what sin is. Pero también hay que hablar But we also have to speak de lo que también no es pecado. of what is not a sin Y es obediencia. and is obedience. Y también hay que hablar And we also have to speak de que no todo es pecado. that not everything is a sin. Porque hay, aleluya, una iglesia Because there's a church que está buscando lo que es pecado that is searching for what is sin para entonces y que santificarse.
so that they may sanctify para themselves. decir no hagas esto To say, don't do y this, no hagas esto don't do that, y tienes que hacerlo así y así y así, and you have to do this and this and this, para que entonces se cumpla la regla del hombre. so that way the rule of man can be kept. Pero cuando tú ayunas But when you fast y cuando tú oras, and you pray, el mismo Espíritu Santo de the Dios same Holy Spirit of te God dice a ti lo que es pecado tells you what is sin, y te dice a ti lo que tienes que dejar and tells you where you have to y leave, te dice a ti, aleluya, en qué te tienes que someter. and tells you where you have to submit. Es por eso And that's why que la iglesia necesita ir a Dios. the church needs to go to La God. iglesia necesita ir a The Dios. church needs to go to La God. iglesia tiene que humillarse ante The Dios. church has to humble themselves before God. Es delante de Dios, It's aleluya, before God donde está la santidad, where holiness is, donde está la pureza. where pureness is. No se busca en esta It's iglesia, not found in this se church. busca delante de Dios, It's found before God. se busca delante del Padre, It's found before the se Father, busca delante de Jesucristo. before Jesus Christ. Si vienes aquí a aprenderlo, Yes, you come here to learn.